Comenzaremos hoy con la documentación necesaria para una venta online. ¿Cuáles son los trámites administrativos y comerciales que son necesarios? ¿Qué requisitos debe cumplir una tienda online para que pueda operar en el entorno virtual? Bien, lo primero sería respetar la ley que rige para el comercio minorista, tanto para tiendas físicas como para una tienda online. Esta ley ha sido actualizada, aunque es del 96. La segunda ley es la LISTE o la Ley de la Era de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, que es del 2002. El tercer requisito sería que la empresa esté inscrita en el registro mercantil, tanto para empresas que venden al consumidor final como para empresas que venden a otras empresas B2B, ¿no? Y aquí la marca comercial debe estar registrada también con el domicilio fiscal completo. Estos serían los requisitos básicos para un comercio online. Y además debe cumplir el principio de transparencia de la información. Esto quiere decir que los datos de identificación del negocio deben estar visibles a todos aquellos que visiten el sitio web. Por lo tanto, debe aparecer en el pie de página o en otro sitio el nombre fiscal, además de su CIF, el domicilio donde reside, porque esto va a decidir cuáles son los impuestos que se aplican, si son los de España, los de la Unión Europea o los de otro país. Además de una dirección de correo electrónica operativa y los datos de inscripción en este registro mercantil que comentábamos antes. Lo normal es que las empresas lo coloquen en el pie de página, toda esta información, en un menú legal, pues donde están los avisos de privacidad, las condiciones de compra, la política de devoluciones y a lo mejor puede aparecer un quiénes somos o otra página de información general. Las condiciones generales de venta deben estar visibles en la tienda para poder descargarlas, cliquearlas antes de finalizar la compra y lo normal también es incluirlas a lo mejor en ese menú pie de página. Aquí deben aparecer las condiciones y los métodos de pago que se aceptan en la tienda, los plazos de entrega, cuáles son los gastos de envío y cuál es el servicio postventa que ofrece, ¿no? Nosotros podemos y debemos incluir esta página en nuestra tienda online de WordPress. Os he incluido aquí un texto donde podéis copiar y pegar esa información legal. No hace falta que generéis el documento que sería de pago. Pincháis en ese enlace, incluís los datos de vuestra tienda supuesta y luego lo copiaremos y pegaremos en esa página de condiciones generales para actualizarla. Vamos a repasar ahora un poquito la logística que interviene en cualquier empresa. Normalmente, este sería un circuito logístico tradicional donde las materias primas se entregan a una fábrica que procesa ese producto para finalizarlo, transformarlo y a continuación enviarlo a un almacenista, distribuidor o mayorista. Y al final le llegaría al cliente final o consumidor final. En todo este proceso hay un flujo de mercancías en las que intervienen diferentes medios de transporte, camión, tren, avión, y hay un flujo también de información que se da a través de los documentos. Y vamos a repasar ahora estos documentos. Todo comienza con el pedido del cliente y este debe recibir luego una aceptación de la compra por parte del negocio o tienda. A continuación, después de un plazo, se enviará la mercancía. Esta debe ir acompañada o bien por el albarán para el cliente o bien por el albarán y la factura que recibirá el cliente una vez pagado. Aquí detallo los datos que debe incluir el pedido, tanto los del vendedor como los del cliente, además de la forma de pago, la descripción del producto y el plazo de entrega. La LISPE, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, obliga a todas las empresas que operan en Internet a dar información posterior a ese pedido que ha realizado el cliente. Entonces, el comercio es el que está obligado a confirmar ese pedido que ha tramitado el visitante de la web a través de un correo electrónico o un email en un plazo de 24 horas o a través de una página web que actúe como confirmación del pedido. Y ahí debe aparecer pues, el plazo
los detalles del pedido, del producto, la cantidad, del precio y el importe total. Y también deben aparecer los impuestos que se han aplicado o que se van a aplicar en un futuro, porque el precio final completo debe incluir los impuestos. Esto sería el principio de transparencia. Y según el impuesto, la tasa o gravamen que se aplique, que también debería aparecer el porcentaje, se configura luego el importe total. Todos conocemos que según el tipo de producto va a haber diferentes tipos de IVA, el superreducido, el reducido o el general, y luego calcularemos el total de la factura, ¿no? Creo que los conocéis todos, pero conviene que los repaséis para luego poderlo configurar también en vuestra tienda online. Y el orden de los documentos, hemos dicho que todo comienza con un pedido que puede ser del cliente final o de un distribuidor en un comercio B2B, quien le puede remitir el pedido a la fábrica, esta a su vez a su proveedor de materias primas, y la mercancía va junto con el albarán y la factura desde el proveedor a fábrica y desde la fábrica al distribuidor. Bien, esto es lo que suele ocurrir en la logística tradicional, pero debemos conocer este orden para no variarlo, ¿no? En el comercio online se actúa de la forma muy parecida. El pedido no suele acompañar a la mercancía, pero sí la factura y el albarán. Y cuando es un comercio internacional suele haber pues una factura internacional y además un packing list. La logística en un comercio online puede ser la clave en diferenciarse de otros negocios. Puede ser el valor añadido, porque además los costes logísticos son decisivos para confirmar el carrito de la compra o no. Lo normal es establecer una tarifa fija menor de ese importe. Hay que pagar un porcentaje, una cuantía, y luego a partir de un determinado volumen de cesta es gratis el envío. Pero la compra puede también tener unos costes logísticos en función de su volumen de compra o en función del peso del pedido que se haya hecho. O por ser un destino especial, como el caso de las islas, puede tener un precio adicional. La mayoría de empresas tienen una logística a conveniencia, dejan reservar, dejan pasar por tienda, algo que les conviene a la mayoría de centrales. Pueden recogerlo en almacén, pueden pedirlo con urgencia o pueden hacer un plazo de entrega más amplio, más largo, y todo ello puede llevar un coste añadido o no. Lo importante es que el cliente pueda decidir cuándo recoger su pedido y cómo recogerlo, ¿no? Si lo quiere recibir también en casa, en el puesto de trabajo, en un fin de semana, en un locker o taquilla, y luego establecer diferentes tiempos de entrega es interesante. Amazon ha estado a la cabeza en esa logística a conveniencia y todos los pequeños y medianos comercios pues lo han intentado copiar. Esta sería la logística tradicional que la hemos visto ya, donde se transportan y almacenan las mercancías en los diferentes nodos logísticos. Y en el dropshipping, que lo habremos oído mencionar muchas veces, normalmente el negocio online solo se preocupa de vender y hasta que no tiene el pedido en mano, no le dice a su proveedor que envíe el producto a la misma casa del cliente sin pasar por ningún almacén o sitio de distribución. Pues en este caso hay un ahorro de costes logísticos, de transporte y de almacén, porque no hay diferentes envíos, hay un único envío una vez que el cliente ha pagado. Y además no se estoca de forma innecesaria y se evita la obsolescencia también del producto. Hemos dicho que el objetivo de la logística en cualquier tienda online es conseguir ofrecer muchas opciones, pero al mejor precio. Ser más competitivo ofreciendo un precio razonable para un plazo razonable. Y esto puede depender muchas veces del sector donde os opera. Las logísticas normalmente tienen que intentar reducir costes y para ello pues el dropshipping es una de las tendencias. Y luego agilizar ese envío.
Crear entregas a conveniencia es poderle dar a elegir también si lo necesita más urgente o no. Y facilitar sobre todo esa logística inversa o servicio postventa, las devoluciones, si las hubiera, y los cambios, normalmente a través de tiendas físicas también. Esto es lo que hace la diferencia entre las diferentes tiendas online, la última milla. Y normalmente se subcontratan operadores logísticos que son expertos en comercio electrónico. 3,4 días es un plazo razonable de media para una entrega online. Esto puede variar por sectores. Me imagino que en el sector de la construcción o mobiliario estos tiempos son un poquito más largos. Acortarlo a menos de 3 días, en la mayoría de los casos no es necesario. Vamos a distinguir ahora las diferentes facturas que existen. La electrónica es una de ellas, es el documento que en la compra-venta online es el que interviene, ¿no? Tiene un valor fiscal y debe recoger el plazo de pago que se le da al cliente. Siempre es emitida por el vendedor, que es el que vende el producto o el servicio. Pero además de la factura electrónica, puede haber una factura simplificada o ticket, que es el que recibimos normalmente en los supermercados o en cualquier otra tienda. Una factura completa sería en papel, la misma electrónica, puede servir, pero eso, en un formato físico, en un producto impresa, ¿no? Y luego estaría la rectificativa, que sería el abono, cuando devolvemos un producto a la tienda. En una factura completa se debe especificar el número de la factura, que normalmente, como lo emite el fabricante o el proveedor, él es el que da su numeración. La fecha en la que se emite, los datos del vendedor, lo mismo, número de inscripción en el registro mercantil, y luego los datos del comprador, descripción del producto, la cantidad, el tipo de impuestos que se ha aplicado, si es IVA, si es el cargo de equivalencia también, y el valor total de la factura, con impuestos incluidos, debería aparecer también. La factura electrónica debe estar firmada digitalmente para que recoja el consentimiento de ambas partes, del comprador y del vendedor. El formato estándar es el XML, que es la que normalmente podemos obtener en cualquier comercio online, pero también en PDF pueden servir. Y una empresa puede emitir facturas electrónicas para una parte de su clientela y para otras hacerlo factura normal, completa, en formato papel. Y todos creo que conocemos las ventajas de esta factura electrónica, que es inmediata, se puede enviar en segundos, es muy segura al enviarla por correo electrónico, reduce el error humano porque una vez que se ha hecho el pedido lo que se hace es transcribir esa cantidad y esas características o ese código del producto. Reduce también los costes de papel, de impresión y el envío postal, además de reducir el espacio para almacenarse, y luego integra también en negocios B2B los diferentes sistemas informáticos, con lo cual agiliza y mejora la gestión entre las empresas. En este enlace podéis ver cuáles son los formatos válidos de factura electrónica. Ya nos hemos comentado, un formato PDF para cualquier pyme o profesional autónomo, y el formato factura E, que estaría en formato XML, que es el formato similar al que utilizamos en las páginas web, con etiquetas y campos para escribir. Sería la e-factura o factura electrónica. Vamos ahora a la identidad digital. Con un usuario y contraseña podemos registrarnos y autenticarnos en cualquier plataforma online. Pues esta es nuestra identidad digital. Pero además lo podemos hacer también con la huella dactilar, con el reconocimiento facial o de iris, como lo utilizamos en el teléfono o en el portátil. Esto también es una forma de identificarse. Asimismo, con el lápiz electrónico, con el dedo, una rúbrica, podría servir también como identidad digital. Y luego un código SMS o que tengamos que autenticarnos o rellenar en un cuadrito que nos han dejado para entrar, por ejemplo, en el banco, o incluso los docentes para registrarnos en algunas aplicaciones para dar información sobre las clases o las notas. Tenemos que autenticarnos de dos formas diferentes. En ese caso están muy utilizados los
en los móviles esas apps de autenticación. Y después estaría la firma electrónica o la firma digital avanzada, que es la que requiere un certificado digital. Firma electrónica y firma digital significan lo mismo, son conceptos equivalentes, lo único que la firma electrónica suele utilizarse más en documentos jurídicos, pero se realiza en la práctica con la firma digital y para ello necesitamos un certificado digital que podemos obtenerlo en la Policía Nacional cuando nos estamos haciendo el pasaporte o el DNI. Identifica a esa persona de una forma única y lo hace a través de un algoritmo matemático, que es el que luego aparece en el algoritmo de firma, con una clave privada. Se identifica al usuario de una forma única y exclusiva y así se certifica la integridad del documento firmado. Con ello se acepta el contenido de un mensaje o de un contrato. El certificado digital electrónico es el que se emite por una autoridad certificadora reconocida. Uno de los más utilizados es el DNI electrónico. La Policía Nacional es quien lo emite y aquí pues aparecen todos los datos personales con la fotografía y la huella digitalizada. Pero además, por ejemplo, los colegios de abogados o de otras profesiones pueden ser también autoridades que emiten certificados electrónicos. Ese certificado digital nos dice que el documento firmado es auténtico, que es íntegro, que ese documento no ha sido modificado y no se puede repudiar en origen. El emisor no puede negar que lo ha firmado digitalmente. Esto se suele necesitar para trámites con la administración en general, pues para presentar el IRPF en la agencia tributaria o trámites de la seguridad social con otras administraciones o incluso con la banca electrónica. Los docentes, por ejemplo, para acreditarnos o presentar papeles o trámites certificados, necesitamos también esa clave PIN o el certificado digital. Después hablamos de la criptografía, donde hemos pasado de una clave simétrica, donde tanto emisor como receptor utilizan la misma clave secreta que ellos dos conocen para cifrar y descifrar un mensaje, pero como los ordenadores actualmente pueden descifrar estas claves con mucha rapidez, se ha intentado dejar de usarlos. Es lo que se utilizaba a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial antes para cifrar documentos o información cuando se enviaban por los medios de comunicación tradicionales. Lo que se utiliza ahora es una clave asimétrica, la criptografía, donde intervienen tanto una clave privada como una pública y son diferentes entre el emisor y el receptor. Y además a veces no las conocen y no las pueden compartir entre ellos. Y luego estaría la criptografía híbrida cuando se combinan los dos sistemas, tanto la criptografía simétrica, que ofrece rapidez, como la asimétrica, que ofrece algo más de seguridad, porque no se puede interceptar ni el mensaje ni la clave. Que tengáis estas pinceladas para terminar el tema de la documentación.